¿Sabías que existe una raíz capaz de despertar tu energía, mejorar tu memoria y hasta fortalecer tu sistema inmune? Una raíz tan antigua que ya se usaba miles de años antes de que existiera la medicina moderna. Su nombre es ginseng. Y aunque suene a remedio de la abuela o hierba milagrosa, lo cierto es que la ciencia está empezando a confirmar algo que la medicina tradicional china ya sabía desde hace siglos. Esta planta tiene poder. El ginseng es una planta pequeña, de crecimiento lento, con una raíz carnosa. Su historia se remonta a la medicina china, donde se creía que restauraba la energía vital, lo que ellos llaman el qi. Con el paso del tiempo, su fama se ha ido extendiendo por todo el mundo. Hoy en día, el ginseng se cultiva principalmente en Asia y Norteamérica. Las dos variedades más conocidas son el Panax ginseng en Asia y el Panax quinquefolius de América. Los dos tienen efectos parecidos, pero con pequeñas diferencias. El asiático es más estimulante, mientras que el americano es más calmante. Pero los dos comparten los mismos secretos, dos compuestos llamados ginsenósidos, que trabajan juntos para producir una amplia gama de beneficios para la salud. Uno de los efectos más conocidos del ginseng es su poder antioxidante. Los antioxidantes son moléculas que combaten la inflamación y el daño celular causado por el estrés y el envejecimiento. Varios estudios recientes han demostrado que el ginseng puede reducir la inflamación. Por ejemplo, una investigación llevada a cabo en 2022 en personas físicamente activas mostró que el extracto de ginseng americano ayudaba a disminuir el daño muscular y los marcadores de inflamación después del ejercicio. Esto implica que el ginseng no solo puede ayudarte a recuperarte mejor, sino también a mantener tus células más protegidas frente al desgaste diario. Pero sus beneficios no se quedan ahí. También puede tener efectos muy positivos en el cerebro. Y así, estudios con miles de adultos mayores han encontrado que quienes consumen ginseng de manera habitual mantienen una mejor función cognitiva con el paso de los años. Es decir, recuerdan mejor, piensan con más claridad y tienen una mente más despierta. Además, el ginseng parece ayudar con el estrés, la depresión y la ansiedad. En investigaciones con dosis de unos 200 miligramos, se observó una mejora en la memoria de trabajo, apenas 3 horas después de tomarlo. Y en personas con Alzheimer, algunos estudios han mostrado que el ginseng puede ayudar a preservar la función mental durante más tiempo. Otro de sus posibles beneficios está en un tema que muchos evitan mencionar, pero que preocupa a millones de hombres: la disfunción eréctil. Diferentes estudios recientes han encontrado que el ginseng puede aumentar la producción de óxido nítrico, una sustancia que mejora la circulación sanguínea y la relajación muscular. Esto puede facilitar la erección y mejorar el desempeño íntimo. Aunque los resultados no son iguales en todos los estudios, sí hay evidencia de que el ginseng podría ser una alternativa natural para quienes buscan mejorar este aspecto sin recurrir directamente a medicamentos. Y si hablamos de las defensas, el ginseng también tiene un papel interesante. Se ha observado que puede fortalecer el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a responder mejor frente a virus y bacterias. Por ejemplo, en un estudio en el que participaron 100 voluntarios que tomaron 2 gramos diarios de ginseng coreano durante 8 semanas, aumentó de forma significativa la cantidad de células del sistema inmune. Esto no significa que sea un sustituto de las vacunas o los tratamientos médicos, pero sí que puede ser una buena ayuda natural para mantener tus defensas fuertes. El ginseng incluso ha llamado la atención en el campo de la oncología. Y así, algunos compuestos del ginseng parecen ayudar a reducir el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Además, puede aliviar algunos efectos secundarios de la quimioterapia, como la fatiga o el cansancio extremo. De hecho, una revisión de estudios encontró que las personas que tomaban ginseng tenían un riesgo un 16% menor
de desarrollar cáncer en general. No es una cura, ni mucho menos, pero sí un ejemplo del potencial que esta raíz guarda en su interior. Y hablando de energía, el ginseng es famoso precisamente por eso, por aumentar los niveles de energía y reducir la fatiga. En estudios tanto en animales como en humanos, se ha visto que el ginseng ayuda a las células a producir más energía y a combatir el estrés oxidativo, lo que se traduce en menos cansancio y más vitalidad. En personas con síndrome de fatiga crónica, los resultados fueron especialmente positivos. Tras apenas 15 días de consumo, se notó una mejoría importante en los niveles de energía. Por eso, muchas personas lo usan como un tónico natural para mejorar su rendimiento físico y mental, especialmente en momentos de mucho estrés o exigencia. Otro punto interesante, el control del azúcar en sangre. El ginseng parece ayudar a regular los niveles de glucosa tanto en personas con diabetes como en quienes no la tienen. Ayuda al páncreas a producir más insulina y a las células a aprovechar mejor el azúcar disponible. En un estudio de 8 semanas, quienes tomaron 3 gramos diarios de ginseng americano redujeron notablemente sus niveles de glucosa en ayunas y mejoraron su control metabólico general. Claro, siempre acompañado del tratamiento médico habitual. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se toma el ginseng? Pues hay muchas formas. Se puede consumir crudo, ligeramente cocinado o en infusión. También existen extractos en cápsulas, en polvo o incluso en aceite. Una dosis típica ronda los 200 miligramos diarios de extracto de raíz, aunque depende del objetivo que busques. Lo recomendable es empezar con poco e ir aumentando progresivamente. Y si vas a comprarlo, busca un extracto estandarizado que contenga entre un 2 y un 3% de ginsenósidos. Así te aseguras de que sea de buena calidad. Por supuesto, no todo es de color de rosa. Aunque el ginseng se considera seguro para la mayoría de las personas, puede interactuar con algunos medicamentos. Por ejemplo, puede reducir el efecto de los anticoagulantes, alterar el azúcar en sangre en personas con diabetes o interferir con ciertos antidepresivos y fármacos para la presión arterial. Tampoco se recomienda en niños, embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, porque no hay suficientes estudios de seguridad en estos grupos. Así que, como siempre, lo ideal es consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlo a tu rutina. Al final, el ginseng no es una píldora milagrosa que resolverá todos tus problemas, pero sí es una planta que a lo largo de miles de años ha demostrado tener algo especial. En un mundo lleno de estimulantes artificiales, de pastillas para todo y de cansancio constante, el ginseng nos recuerda algo simple, que la naturaleza, cuando la entendemos y respetamos, sigue teniendo respuestas poderosas. Así que la próxima vez que escuches hablar del ginseng, no lo descartes como una moda más. Detrás de esa raíz retorcida hay siglos de sabiduría y cada vez más ciencia que la respalda. El verdadero poder del ginseng no está solo en lo que promete, sino en lo que representa. Una conexión entre la medicina antigua y la ciencia moderna, entre el cuerpo y la mente, y la energía vital que nos mueve. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, compártelo y déjame en los comentarios. ¿Has probado el ginseng o te gustaría hacerlo? Me encantará leer tu opinión. Y si además lo haces con la frase ginseng me da energía, eso lo hará muy especial para mí. Pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Veamos ahora el comentario más votado en el vídeo en el que os hablaba sobre si tienes más de 50 años, esto es mejor que cualquier pastilla. Que si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y el comentario más votado fue el de López Betanzos, que nos cuenta su experiencia con la creatina y cómo comprobó que cuando la tomaba se le caía el cabello y cuando dejaba de tomarla, pues lo recuperaba. Aunque también reconoce que tomar creatina es como volver a la juventud. Pues gracias por dejar tu testimonio. Un fuerte abrazo. Si este vídeo te ha parecido útil, por favor dale me gusta, compártelo con alguien a quien creas que le pueda servir
Y no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Por supuesto, recuerda que siempre debes consultar con tu médico o profesional de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento o suplemento, ya que cada persona es diferente. Este vídeo solo tiene fines informativos y educativos, así que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Y aquí puedes suscribirte al canal. Y aquí puedes ver el vídeo sobre si tienes más de 50 es mejor que cualquier pastilla. Terminado.